Religión, piedad, observancia, gratitud, vindicta, verdad, amistad, liberalidad y equidad natural o epiqueia. Estas son las 9 virtudes derivadas de la justicia. La conferencia referente a esta segunda virtud cardenal, la justicia, quizás ha sido un poco densa o incluso pesada, y aún así he tratado de resumir a la mínima expresión la doctrina inacabable que sobre ella trae Santo Tomás, como les dije, en la Suma Teológica, en la que más se extiende sin comparación, en la justicia. Pero después se extiende también mucho, estoy sacando, como digo, lo fundamentalísimo, pero sin dejar, creo que nada importante en el tintero, de la Suma Teológica. Pero claro, no voy punto por punto de todas las objeciones, obstáculos, confirmaciones, porque eso se haría interminable y muy pesado y aburrido. No estamos aquí para eso. Pero creo que estoy sacando todo. Entonces ahora vamos a ver estas 9 virtudes, deteniéndonos sobre todo en la primera, cuya introducción he hecho al final de la conferencia de esta mañana. Como están grabando, pues las que falten las pueden escuchar porque les interesa. Y he hecho la introducción a la virtud de la religión, porque es la vida de ustedes. De manera que he dicho de la conferencia de la prudencia, que era la más interesante de todas. Sí, pero esta de ahora que vamos a tener es como si dijéramos la más identitaria de ustedes, la más personal, la más específica, porque son religiosas. Entonces vamos a ver la naturaleza de la virtud de la religión. Que viene, la palabra religio viene de la palabra religatio, religación, es como reatamiento, es como uno que está anclado, que está enganchado, que está religado. Pues la religión constituye el vínculo, el nudo, que debe ligar al hombre con Dios como principio de todo bien. Esto es la religión. Es una perfección de la voluntad mediante la cual se aprecia, se estima en su verdadero valor la relación de dependencia que ha de tener el hombre con Dios, considerado como primer principio, como fin último, como ser infinitamente perfecto y causa de toda perfección. Este es el drama del hombre de hoy, que ha olvidado el consejo paulino, que llevéis una vida sobria, honrada y religiosa, aguardando la dicha que esperamos, la aparición gloriosa de nuestro Salvador. Pero si el hombre no lleva una vida religiosa, religada a Dios, dependiente de Dios, el hombre camina sin norte, porque se ha olvidado de dónde viene y a dónde va. Y el déficit de hoy, al ser un déficit de fe y de justicia, es un déficit de religión. ¿Cuáles son los actos propios? Porque dicho así en abstracto, no aterrizamos. Los actos propios de la virtud de la religión, pues son todos los actos que manifiestan esa dependencia del hombre respecto a Dios. Pero además la virtud de la religión puede ordenar a ese mismo fin los actos de las otras virtudes. Esto es muy interesante. Y en ese caso, cuando mis actos de fe, de prudencia, de justicia, de todo, se ordenan a manifestar mi dependencia de Dios, entonces mi vida se convierte en un acto de culto ininterrumpido. Mi vida es toda ella un canto a la religión. Y entonces, pues yo soy religiosa, porque he consagrado todos mis actos a esta dependencia de Dios. ¿Y cómo podemos llamar la consagración de todos mis actos, afectos, proyectos, sentimientos, emociones, etcétera? A que todo en mi vida manifieste mi dependencia a Dios por medio de la virtud de la religión. Esto tiene un nombre, que lo traemos y lo llevamos y lo suspiramos y lo pedimos y no sé si lo vivimos. Y ese nombre es santidad. Santidad es el deseo
de que todo, no digo el acto, porque en acto, por lo menos que esté en deseo, de que todos mis actos manifiesten mi dependencia respecto de Dios. Para esto no hace falta ser religioso. Esto es propio de cualquier bautizado. Cualquier bautizado está llamado a la santidad. ¿En qué sentido? En que todos sus actos laborales, sus actos matrimoniales, sus actos paternales o filiales, sus actos profesionales, en fin, todo manifieste su dependencia de Dios, todo manifieste que vive la virtud de la religión. Traducción, la santidad. Porque santo es el hombre cuya vida se transforma en un acto de religión. Y aquí tenemos lo importante de la virtud de la religión. Después de las 3 teologales, llega a decir Santo Tomás de Aquino, es la más excelsa de todas. En este sentido, incluso antes que las cardinales. Porque claro, yo tengo que ser prudente y justo y fuerte y templado, pero sabiendo que estoy anclado con Dios. Si soy justo y prudente y templado y fuerte, solo desde mí mismo, pues tendré virtudes humanas muy encomiables, pero no sobrenaturales. Las sobrenaturaliza la virtud de la religión. Porque entre todas las virtudes morales, ninguna tiene objeto más elevado y próximo que la virtud de la religión. Porque el objeto de la virtud de la religión es no solo disciplinar mi actividad consciente para lanzarme a la conquista de Dios de una manera razonable, sino de una manera totalmente religada a Dios, colgada de Dios, dependiente de Dios. Las otras virtudes, ¿qué hacen? Reglamentan mis actos, mis deberes, para conmigo mismo o para con las demás criaturas. Pero la religión me enseña mis obligaciones para con Dios. Me enseña a reconocerlo en todo, a acatar su majestad soberana, a servirle. La virtud de la religión me hace vivir en el verdadero fundamento de mi vida. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y mediante esto, salvar su ánima. ¿Cuál es el primer acto? Vamos a ver los diversos actos que tiene la virtud de la religión. Los diversos actos. El primero de todos es la devoción. La devoción es una virtud importantísima para Santo Tomás de Aquino, que nosotros solemos entender mal, porque por devoción interpretamos el gusto sensible por las cosas de Dios. Es una persona muy devota, le da mucha devoción tal cosa. No. Devoción es la prontitud de la voluntad en todo lo que toca al divino servicio. Eso es devoción, aunque no encuentre gusto sensible. El movimiento de la voluntad, en cuanto de ella depende, pues yo no tengo todo el dominio despótico sobre mi propia voluntad. A veces la pobrecita está sometida a los vaivenes del tiempo, de la salud. En fin, hay que también ser un poco comprensivos y dulces consigo mismo, nos dice San Francisco de Sales. Dulzura y paciencia con todos, pero antes que con nadie, con nosotros mismos, porque somos los más complicados. Y entonces, pero en lo que está en nuestra mano, que la voluntad tienda siempre a emplearse en el servicio divino. Además de los actos anteriores, la devoción y la oración, ¿qué otros actos tiene la virtud de la religión? Todos los actos externos dedicados a honrar a Dios. O sea, una genuflexión, una postración, una capuflexión, una inclinación de cabeza, todos los actos comprendidos en la palabra adoración. ¿Por qué son buenos todos estos signos? ¿Y por qué los odia el demonio? ¿Por qué los ha quitado? ¿Y por qué ahora otra victoria del demonio, si Dios no lo remedia, será imponer en la Iglesia y por arte de los obispos, que es lo peor, la comunión en la mano? ¿Por qué se quitan los actos de adoración? Porque claro, el demonio le da rabia. Y él lo hace, cosa que no hacemos nosotros. El demonio, a su pesar, tiene que hacerlo. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el infierno. El demonio no tiene rodilla, no puede hacer actos externos porque es espíritu puro, no tiene cuerpo. Pero en fin, tiene que rendir pleitesía a Dios, quiera o no quiera. ¿En qué consiste la bondad de estos actos externos de adoración?
Pues en que se contribuye al honor de Dios también con el cuerpo. Y los miembros del cuerpo actúan a modo de auxiliares excelentes para ayudarme a expresar esa adoración. No podemos usar más que nuestra propia alma o nuestro propio cuerpo para honrar a Dios con la virtud de la religión. No, podemos también ofrecerle cosas exteriores en sacrificio y homenaje. Si consideramos el sacrificio en el sentido propio de inmolación de una víctima, en el Antiguo Testamento esa víctima podía ser un toro, un carnero, una oveja o lo que fuera, o una palomita. Y en la nueva ley, si consideramos un homenaje externo como sacrificio de una víctima, pues hay una sola forma, inigualable, incomparable, inmejorable, infinita, eterna, ya lo saben, el sacrificio de la Santa Misa, en que bajo las especies sacramentales de pan y vino se ofrece a Dios la única víctima agradable a sus ojos, inmolada una sola vez en el sacrificio de la cruz, pero renovada esa inmolación de modo incruento en cada altar. También es muy grato a Dios que, movidos por la virtud de la religión, contribuyan los hombres a su culto mediante sus bienes económicos. Y este acto de religión se practica cuando se da algo para el sostenimiento de sus ministros. Antes había un cepillo en las iglesias, para el culto y clero. El culto para la cera, para las flores, y el clero que tuviera algo de sustentación, pues la gente decía, el clero no es culto, no se echan el cepillo. Para el culto y clero, pues el clero no es culto, será en otra parroquia donde está ese culto clero. Aquí no. Bueno, pues dice Santo Tomás, mediante la virtud de la religión, el que tenga bienes de fortuna, por eso antes, el quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia, yo no lo aprendí así ya, ¿no? Los niños no lo aprenden, no saben ni que hay mandamientos de la Iglesia. Yo los niños que veo que van a comulgar, dime hijo mío cualquier cosa, no saben el acto de contrición, no saben nada, ni el credo, es espantoso, espantoso. Esas catequistas gordas y escotadas que se dedican a dar la comunión en la mano, no enseñan nada. Y no saben, los críos van a hacer la comunión sin saber nada. Pero a mí me enseñaron, claro, los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, y el último decía, el quinto, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Pero aquí las mayores seguramente aprendieron, dar a la Iglesia de Dios diezmos y primicias. Diezmos y primicias. Claro, la 10ª parte de los ingresos, y lo primero que a mí me daba mucha devoción cuando estaba yo en el pueblo, iban algunas personas, bueno, es un gesto bonito, de fe también, después de todo, de fe. Mire usted, que le traigo esta fruta nueva, la primera fruta que a lo mejor habían cogido en la temporada, un platito, una bolsita de fruta de ciruela o un meloncito o lo que sea, la primera, para que el señor cura también participara, las primicias para Dios, eso significa, eso viene del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento. Bueno, pues en la boda, no iba yo nunca a una boda, y entonces la tartita de arriba, como son 3 o 4 pisos las tartas de boda, y la última donde se pinchan los novios, la de arriba así chiquita, me la llevaban muchas veces. Usted como no ha venido, que coma la... Bueno, pues para hacer participar al culto y clero, que se decía. Y entonces, habla también Santo Tomás aquí del voto, como un ejercicio de la virtud de la religión, pero no de los votos religiosos, sino de cualquier voto. Y luego hay otra clase de acto externo de religión, que es el uso y manejo de las cosas destinadas a honrar a Dios. ¿Cuáles son esas cosas destinadas a honrar a Dios? Los objetos sagrados y el santo nombre de Dios. Los objetos sagrados, los sacramentos, los sacramentales, el agua bendita, los objetos de piedad, las iglesias, los lugares destinados al culto. Hoy hay una falta terrible de fe, de virtud de la religión, hablar en las iglesias. Se lo dijo a Jacinta de Fátima. Una de las cosas que ofenden mucho a mi hijo es que se habla en las iglesias, le dijo. Bueno, pues la iglesia, los objetos sagrados, los ornamentos, los cálices. Ahora hemos ido a lo mínimo. Todo para el Señor, cualquier tela, cualquier metal, cualquier barro, cualquier madera, eso nunca ha sido así. Nuestros mayores era lo mejor para el Señor, lo mejor. Y eso indicaba mucho también. No, es que ahora con los pobres, y antes que no se atendía a los pobres, los mismos que hacían eso fundaban leproserías y escuelas y hospitales y levantaban misiones enteras. Eso no quitaba una cosa, no quita la otra, no quita. Y el santo nombre de Dios,
Pues ¿cómo se honra? No tomándolo en vano. Y hay que tener cuidado, en fin, habla aquí de los juramentos, Santo Tomás. Y los vicios, los pecados contrarios a la virtud de la religión. Por exceso, superstición. Por defecto, irreligión. ¿Qué es la superstición? Un conglomerado de vicios consistente en dar a Dios un culto indigno de Él o en dar a las criaturas el culto que solo pertenece a Dios. Hoy está la gente llena de supersticiones. Por eso hay muchas posesiones diabólicas también. Se hacen muchos maleficios, muchos echadores de cartas, muchos visionarios, Cuando no se cree en Dios se acaba creyendo en cualquier cosa. Pero gente aparentemente muy inteligente y muy leída y muy escribida y muy todo, y caen en la superstición terriblemente. Porque si te olvidas de Dios todo es posible. ¿Y cuál es el motivo más frecuente de este pecado? El deseo inmoderado de conocer lo oculto y lo porvenir. Y entonces los hombres se entregan a prácticas adivinatorias, dice Santo Tomás, vanas y ridículas, porque verdaderamente es ridículo. ¿Y la irreligión en qué consiste? Pecado por defecto, en mirar con indiferencia o desdén lo referente al culto y servicio de Dios y abstenerse enteramente de practicar actos de religión. Esto se propaga hoy en forma de lo que se llama laicismo, que es dar de lado completamente a Dios. Ya positivamente, persiguiéndolo y tratando de expulsarlo de todas partes, o bien negativamente, organizando la vida social, familiar, institucional, legal, como si Dios no existiese. Y este es el gran pecado del laicismo, que es una torpeza y una estupidez intelectual y moral, en el orden sobrenatural y metafísico, porque sin Dios no hay nada. Otros vicios que abarca la religión, el tentar a Dios, que es confiar en su auxilio sin poner de nuestra parte lo que podemos y debemos. Y el perjurio, el sacrilegio, la simonía, que es tratar de comprar las cosas, los bienes espirituales. Después de la religión seguimos con las virtudes ya muy rápidamente, porque son 9, nada más que hemos parado en la religión. La siguiente es la virtud de la piedad, que tiene por objeto honrar y venerar a los padres y a la patria, por el beneficio de habernos dado el ser. O sea, un hombre piadoso es un buen hijo y un buen patriota. Además, otra virtud, la observancia. Miren, esta es muy interesante. La que tiene por objeto regular las relaciones de los superiores con los inferiores. O sea, ¿cómo trato al superior? En el sentido de relación entre maestro y discípulo, no entre padres e hijos. Para eso ya está la piedad. Entre padres e hijos no. Pero entre maestros y discípulos, patronos y obreros, en general entre superiores e inferiores. ¿Cuándo la virtud de la observancia para con el superior incluye la obediencia? En los casos en que el superior tenga jurisdicción sobre el inferior. Por ejemplo, naturalmente, una religiosa para con su superiora. Tiene que practicar la observancia. Pero podría haber superioridades donde el superior no tenga jurisdicción sobre el inferior. ¿Y cuáles son? Dice Santo Tomás, ¿cuáles son? Pues la superioridad del talento, del ingenio, de las riquezas, de la edad, de la virtud. Ese superior no tiene potestad alguna sobre mí, pero yo comprendo que yo soy inferior en talento, que yo soy más pequeño en edad, que yo, en fin, le debo un respeto. Entonces, ahí practico yo la observancia para con el superior. Yo veo que es superior a mí. Y en este sentido tendríamos que ser observantes con todos, considerando a todos superiores a nosotros. Esta práctica de esta virtud es muy importante en las relaciones sociales. Una comunidad donde todas se observaran unas a otras, pero no en el sentido de observarse con los ojos, sino de respetarse y de considerarse inferiores. No digamos nada, el súbdito para con el superior. Yo no sé por qué se han perdido en las comunidades esas costumbres de que cuando entra el superior, las superiores se levantan las monjas y le tienen una serie de actos externos al superior, porque eso es muy importante, eso es educación.
Estos muchachos lo hacen conmigo. Si entro yo salgo de algún sitio, ponerse de pie. Y esas cosas en las comunidades eran, si es que las han dejado, que no lo sé, no las debían haber dejado. Porque siempre eso te está recordando que el superior está en el lugar de Dios. Que te cae bien, que te cae mal es distinto. Y que lo hayas votado o no es distinto. Una vez que está, es el que está. Se acabó. Y eso es fe, eso es espíritu de fe, ni más ni menos. Otra virtud derivada de la religión, la gratitud. Tan importante en una comunidad también, tan importante que no se les caiga de los labios a ninguna. Dios se lo pague, Dios se lo pague. Y con una sonrisa. La gratitud. El vicio opuesto es repugnante. El de la ingratitud es de las cosas que más nos duele. Otra virtud. La vindicta. Bueno, vindicta significa venganza. ¿Cómo va a ser una virtud? Pues esta virtud, dice Santo Tomás, lo digo rapidísimamente, nos aconseja no dejar impunes los agravios cuando así lo exige la obligación de conservar y mirar por algún bien. Por ejemplo, en una comunidad podría haber agravios, podría haber cosas feas que no conviene pasar por alto, sin infligir algún castigo, para mirar por el bien común. Entonces, en ese sentido, la vindicta podría ser una virtud, No digo que estemos detrás, ni castigando, pero hay veces que un escarmiento, o sea, en un padre, para entendernos, castigar a un hijo es una virtud. Y el no castigarlo sería flojedad, sería permisivismo, sería no educar a ese hijo. Esto también ha pasado mucho en la vida religiosa, por eso es una anarquía. No, ahí, si se ha fallado, hay que imponer una cierta penitencia, no estar detrás de, como digo, de cada cosa. Tiene que ser un agravio muy visible y entonces hay que compensarlo con una cierta reparación. Esto es lo que dice Santo Tomás. Otra virtud derivada de la justicia, la verdad. La verdad. ¿Cuál es? La que nos enseña a mostrarnos lo mismo en palabras que en acciones, tales como somos en realidad. Muy importante esto. Hace poco he oído yo que una persona pedía un consejo a otra. Deme usted un consejo. Y la otra le dijo, pues que seas como eres. No trates de parecer lo que no eres. Seas como eres. La verdad. ¿Cuáles son los vicios opuestos a esta virtud? La mentira, simulación o hipocresía. La mentira es tan mala que nunca hay fin ni pretexto que pueda justificarla. Siempre es pecado. La mentira siempre es pecado. Aunque la mayoría de las veces sea venial, porque la materia es leve. Pero que sea venial no quiere decir que no sea pecado, A no ser que sea por broma. Porque claro, una obra de teatro es una mentira y no es pecado. Eso no. Pero cuando digo una mentira sabiendo para escapar, aunque sea una cosita muy pequeña, bueno, es piadosa, sí es piadosa, es venial. Pero cuidado con amontonarla, siempre es pecado. ¿Estamos obligados a decir siempre toda la verdad? No. Toda la verdad no. Pero a no decir jamás una mentira, sí. Entonces hay muchos métodos, como aquello de las florecillas de San Francisco. ¿Han visto esos ladrones por aquí? Y aquel fraile que mete la mano en la manga del hábito y dice, no, por aquí no han pasado, por aquí no han pasado. O sea que hay muchos métodos, restricción mental y todas esas cosas. Y hay 3 mentiras, jocosa, oficiosa y perniciosa. Bueno, la jocosa es lo que decimos, un chiste, una gracieta. La oficiosa es la que me sirve de alguna utilidad, y esa la decimos 1000 veces, para librarnos de cosas. Y la perniciosa es la que tiende a hacer daño a los demás, esa es diabólica. La mentira perniciosa. Y el disimulo, la hipocresía, las maneras que hay de cometer esos pecados, en fin, estoy terminando y se me pasa el tiempo. Y otra virtud derivada de la justicia, la amistad. Es la virtud que nos impulsa a poner en nuestras palabras y acciones exteriores cuanto pueda contribuir a hacer amable y placentero el trato con nuestros semejantes. Pidan esto mucho esta tarde en la adoración, hijas mías, que yo haga el trato a las demás amable y placentero. Dice Santa Teresa en el Camino de Perfección a sus monjas, aquí todas han de ser amigas, todas se han de querer, todas se han de amar. Pues, ¿qué gente hay tan bruta que viviendo junta no se cobre amor? Todas han de ser amigas, todas se han de amar. Cuando alguna palabrilla se cruce,
remédiese presto. Y de Santa Teresa, porque se han de cruzar muchas palabrillas, estaría bonito, ángeles no somos, malas caras y salidas de tono involuntarias, esas tienes que haber, no las hay, eso no sería normal tampoco, eso quería decir que no hay confianza y da todo empaquetado. Es natural que los caracteres choquen, pero sol non oxidat super iracundiam vestram, que la puesta de sol no os sorprenda en vuestro enojo. Y no basta llegar a completa y de, he faltado, no, eso es muy cómodo. Vete antes a la hermana y dile una palabrita de perdón, porque en completa para todas se preguntarán las 30 y está, ¿quién ha faltado ahora? No, a la hermana, una palabrita y reconciliarse siempre, hacer un servicio, una sonrisa, en fin, lo que sea. La amistad es muy importante en una vida de comunidad, pues si no son amigas entre ellas, ¿con quién van a ser amigas? Y después la virtud de la liberalidad, aquella que no me hace estar apegado a las cosas exteriores y estar dispuesto siempre a desprenderme de ellas. ¿Cómo pueden ser ustedes liberales? Liberales que no es liberal, que es dadivosas. ¿Cómo pueden ser liberales? Pues de su trabajo, de lo que tengan, a nivel comunitario, haciendo limosnas o dando para quien lo necesite más. Primero a nivel comunitario y a nivel particular. Que nadie me venga a pedir algo de mi oficio, de mi oficina, de mi trabajo, que yo lo niegue. Estar dispuesta a dar, aunque a mí me haga falta. Como dice Santa Teresita, cuando te piden algo que te va a hacer falta para tu oficio, no te sale darlo. Pero cuando a mí me hablan de una monja santa y se ha muerto, me suelen decir de ella, se le podía pedir cualquier favor. Desde la monja santa se suele decir eso. Siempre se le podía pedir cualquier cosa. Y eso es un retrato de una monja santa. Los vicios opuestos a la liberalidad son la avaricia y la prodigalidad. La avaricia, el amor desordenado al dinero. Y habla mucho de la avaricia porque es muy repugnante. Y después la prodigalidad, el gastar sin tino. Otro vicio. Después, la última virtud, y termino, derivada de la justicia, es la equidad natural, también llamada epikeia. Muy interesante. ¿Qué es la epikeia? Pues la flexibilidad, la capacidad razonable de interpretar la ley positiva ante una necesidad. Y ante esa necesidad humana, yo considero que puedo saltarme la ley positiva en alguna ocasión. O sea que si están tocando al coro y tú sabes que una hermana enferma o lo que sea te necesita, tú no seas escrupulosa de tener que cumplir y deja a la hermana, no. Tú ya interpretas que puede faltar al coro, ya después se lo dirás a la superiora. O así hay muchas cosas en la vida, no para que uno se esté constantemente saltando la ley, ni haciéndose a su medida las constituciones, pero no para que sea tampoco un fariseo, como aquel que pasaba delante del samaritano porque tenía que llegar deprisa al templo, sino la epikeia es saber adaptar la ley también. Y bueno, habla muy largo de esto Santo Tomás. Total, que a la virtud de la justicia corresponde el don de piedad del Espíritu Santo, que nos impulsa a tratar a Dios con el cariño de un hijo y a todas las criaturas como a hermanos, como a hijos de Dios. Y el don de piedad pone el toque más delicado en las relaciones del hombre con Dios y con sus prójimos.